Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Trataremos hoy día el tema de mecanismo de protección de los derechos humanos, el cual está integrada por los integrantes, que es Chipana Copa Marcela Lisset, Garibay Mamani María Fernanda, Iquise Huanca Iris Nayeli, Taco Bedregal Micaela Gabriela y Ticona Ticona Camila Lucila, ¿no? El resumen, el cual menciona que este es el artículo que se centra en analizar y evaluar los mecanismos internacionales de la protección de los derechos humanos, con un énfasis particular en el rol y las funciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El estudio comienza describiendo los diversos tratados y protocolos facultativos que establecen estos mecanismos, destacando la estructura y el funcionamiento de los comités de derechos humanos. Finalmente, se identifican los principales desafíos que enfrentan los mecanismos internacionales de protección y los derechos humanos y se proponen recomendaciones prácticas, ¿no?, para fortalecer estos sistemas para mejorar su eficacia. También encontramos las palabras claves, el extracto, el keyword. También encontramos la introducción. Este artículo se abordará acerca de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en donde se enfocará en los aspectos fundamentales como los tratados y protocolos facultativos que establecen estos mecanismos, el funcionamiento de estos comités de derechos humanos a nivel global, ¿no?, y los desafíos que enfrentan en la promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no?, desde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se examina los procedimientos para denuncias de violaciones de derechos humanos, la supervisión de implementación de los tratados internacionales y la emisión de recomendaciones de los estados para mejorar sus políticas en materia de derechos humanos, ¿no? También encontramos objetivos. En el objetivo general mencionaremos que más que todo se va a analizar y evaluar la eficacia de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos con especial énfasis en el rol y las funciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y objetivos específicos es identificar y explicar los principales tratados y protocolos facultativos que establecen estos mecanismos, ¿no?, y identificar los principales desafíos que enfrentan los mecanismos internacionales y los comités de derechos humanos en la protección y promoción de los derechos humanos, ¿no? Bueno, le daré paso a mi segunda compañera. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la Comisión de los Derechos Humanos. Entre esto tenemos que este es una organización jurídica internacional y que protege nuestros derechos y libertades fundamentales y ha ido ampliando a lo largo de los años su mandato inicial para ocuparse de toda la problemática de los derechos humanos. Este sigue fijando las normas con las que rige la conducta de los estados, pero también actúa como foro en todos los países, ya sean grandes o pequeños, los grupos no gubernamentales y los defensores de los derechos humanos de todo el mundo. Es ahí donde pueden expresar sus inquietudes. La comisión se reúne cada año en Ginebra durante 6 semanas y está integrada por 53 miembros. Cada año, más de 3.000 delegados en representación del Estado, países miembros, con condición de observadores de organizaciones no gubernamentales, participan en la comisión. Durante su periodo ordinario de 6 sesiones anuales, la comisión aprueba alrededor de un centenar de resoluciones y declaraciones de la presidencia sobre cuestiones que atañen a personas de cualquier región o circunstancia. Entre sus objetivos más importantes tenemos que inspecciona la aplicación de las normas en cuanto a los derechos humanos, formula recomendaciones en los estados en cuanto a sus políticas de derechos humanos, investiga las violaciones de los derechos humanos y brinda asesoría a los estados en esta materia. Bien, ahora vamos a continuar sobre la explicación sobre el Comité de los Derechos Humanos. Siguiente diapositiva. Bien, el Comité de los Derechos Humanos es un órgano de expertos independientes establecido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Se da, ¿no?, desde el 10 de diciembre de 1948, en donde ésta adopta a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de la Asamblea General, en donde este pidió al Comité de Derechos Humanos preparar un proyecto de pacto, donde proporciona, ¿no?, un marco legal claro y detallado que define los derechos civiles y políticos esenciales que deben ser protegidos. Incluso el derecho, ¿no?, a la vida, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a un juicio justo, y etcétera. Eso también establece, ¿no?, un estándar mínimo de derechos que los estados deben de cumplir, ¿no?, con lo cual es fundamental para la coherencia y la uniformidad en la protección de los derechos humanos a nivel global. Por tanto, este Comité de Derechos Humanos tiene, ¿no?, poderes limitados. Es decir, que lo único que puede hacer es transmitir tal comunicación al Estado presuntamente infractor en un plazo de 6 meses, en la cual ésta deberá no presentar hacia explicaciones o declaraciones de manera escrita en las que se declara, ¿no?, el asunto o indicar las medidas en que van a optar van a proteger estos derechos humanos. En este comité podemos decir de que, como hemos mencionado, que es virtud, ¿no?, del Pacto Internacional, los derechos civiles y políticos vendrían a ser los derechos humanos, que son considerados como los derechos de libertad. Estos derechos no implican una abstención de la intervención del Estado en la libertad de todo ser humano. También podemos decir que estos derechos, ¿no?, permitieron el reconocimiento del ser humano y sus libertades, especialmente con los derechos a la ciudadanía y a la protección de la integridad física. Además, existen la libertad individual como la libertad de expresión. Este pacto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es una herramienta central para conocer, ¿no?, los parámetros del derecho internacional para la protección de las personas. Siguiente. Bien, por tanto podemos decir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles vendrían a ser estos derechos que están regularmente conformados del derecho de la vida, en los cuales están constituidos en el artículo 6, la prohibición de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el artículo 7, la prohibición de la esclavitud en el artículo 8, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona en la forma de protección contra el arresto y la detención arbitraria en el artículo 9. Y en el artículo 14, la equidad procesal ante la ley en la forma de los derechos al debido proceso. Y en el artículo 18, la libertad individual, en la cual es la forma, ¿no?, de libertad de movimiento, pensamiento, expresión. Siguiente diapositiva. Bien, ¿por qué es un protocolo facultativo dentro del Comité de los Derechos Humanos? Bueno, vendría a ser, ¿no?, que permita a los individuos o a las personas presentar ciertas quejas o reclamos ante el comité sobre si consideran, ¿no?, se sienten no vulnerables respecto a sus derechos, o sea, que no se cumpliera, ¿no?, con estos con esos derechos, ¿no?, en la aplicación en la ciudadanía. Por tanto, han sido violados y no han encontrado justicia a nivel nacional. Y esto también permite a un monitoreo continuo de la implementación del Pacto Internacional por parte de los estados. Siguiente. Bien, ahora las funciones del Comité de los Derechos Humanos. El comité está establecido, ¿no?, dentro del Pacto Internacional, en la cual tiene varias funciones claves para supervisar, ¿no?, y promover la implementación de los derechos civiles y políticos en los estados. Por tanto, podemos decir de que
Esta permite que las personas presenten ciertas quejas, como bien mencionamos anteriormente, ¿no? Reclamos que hayan sido eh, eh, negativos ante ellos, o sea, que eh, no sean protegidos y respetados, ¿no? Los derechos fundamentales de la persona. Por tanto, el Comité de los Derechos Humanos también supervisa el cumplimiento de sus dictámenes. Los estados también están obligados a informar al comité sobre las medidas que han tomado para dar efecto a los dictámenes. También podemos recibir, el comité también puede recibir, ¿no? O examinar denuncias individuales, lo que son las comunicaciones presentadas en base al protocolo facultativo que hemos mencionado anteriormente. Y también examina las denuncias de un estado parte en la que puedan presentar contra otro por no cumplir sus obligaciones en el marco legal del pacto internacional. A través del primer protocolo de facultativo, podemos notar de que las personas pueden presentar quejas individuales ante el Comité de Derechos Humanos cuando sientan que sus derechos han sido violados y no han encontrado justicia. Es así que al interactuar con los estados parte, el Comité de Derechos Humanos promueve el diálogo y la cooperación internacional en materia de los derechos humanos, en la fomentación de intercambio de buenas prácticas y el apoyo mutuo en la implementación de las obligaciones del pacto. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a pasar sobre el procedimiento ante el comité. El procedimiento ante el comité podemos decir que dentro del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos tiene bastantes o varios procedimientos que permiten, ¿no?, al individuo, a las personas, a un grupo presentar denuncias de presuntas violaciones de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Algunos podemos decir que es el derecho a la vida, que es el artículo 6, la prohibición de la tortura. También podemos notar de que en el artículo 41 nos puede decir de que este Estado parte en el presente pacto, considera que otro Estado no cumple las disposiciones del presente, o sea, no cumple con respetar, ¿no?, a los derechos. Por cuanto esto tiene un plazo de 3 meses en donde es recibido hacia la comunicación, el Estado destinatario proporcionará, ¿no?, al Estado que haya enviado la comunicación de una manera explicada o una declaración de manera escrita. Estos procedimientos son fundamentales para garantizar la efectividad del sistema de la protección de los derechos humanos a nivel internacional y para responsabilizar a los estados por posibles violaciones de los derechos humanos. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta promociona y protege a los derechos humanos en América, ¿no? ¿Qué es la Comisión? Bueno, la Comisión es un órgano autónomo de la OEA creado en 1959, compuesto por 7 Estados miembros independientes y con sede en Washington. En cuanto a su historia y fundamento, se oficializó en 1948 con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Carta de la OEA destaca que los derechos humanos como un principio esencial. Ahora, en cuanto a su estructura y funcionamiento, la Comisión se basa en 3 pilares fundamentales que son el sistema de petición individual, el monitoreo de derechos humanos y la atención a líneas temáticas prioritarias. El sistema de petición individual permite denunciar violaciones de derechos humanos por Estados miembros de la OEA, evaluando denuncias y realizando investigaciones
y emitiendo recomendaciones. Ahora, el monitoreo de los derechos humanos. La Comisión aquí monitorea a las situaciones de los derechos humanos en los Estados miembros a través de informes especiales, visitas in loco y análisis de información. En cuanto a las líneas temáticas prioritarias, acá la Comisión se enfoca en temas como la violencia de género, derechos de pueblos indígenas, trata de personas, derechos de la comunidad LGTBQ+, y la libertad de expresión. Y en cuanto a su funcionamiento, la Comisión promueve y defiende los derechos humanos, sirve como órgano consultivo de la OEA y establece su reglamento interno y reformas para mejorar el sistema interamericano. En cuanto al reglamento, encontramos el título 1, donde el título 1 trata sobre la organización interna de la comisión, detallando aspectos como la composición de su comisión, sus miembros, secretaría ejecutiva, entre otros. En el título 2 aborda disposiciones generales aplicables al proceso ante la comisión, incluyendo peticiones de estados partes y no partes de la Convención Americana, observaciones in loco, informes anuales, también audiencias sobre peticiones o casos. En el título 3 se centra en las relaciones de las comisiones con la Corte Interamericana, ¿no? En cuanto a sus funciones, como ya hemos recalcado, es promover y defender los derechos humanos en América, sirve como órgano consultivo de la OEA, ¿no? Ahora, para el procedimiento de sus denuncias, el procedimiento es el proceso de presentación y evaluación de peticiones, búsqueda de acuerdos mutuos y emisión de recomendaciones, posibilidad de someter casos a la Corte Interamericana. Ahora, en el procedimiento, como paso 1 sería el análisis de la admisibilidad por la comisión, como paso 2 sería el análisis de fondo y traslado al estado denunciado. Seguidamente se hace lo que es la búsqueda de solución conjunta y el fin del proceso ante la comisión. Ahora, la comisión cuenta con relatorias. Es la especialización en áreas específicas de derechos humanos, ¿no? Las relatorias existentes son, una de ellas son en cuanto al tema de pueblos indígenas, derecho a las mujeres, derecho a los migrantes y derecho a las niñez. También cuenta con relatorias especiales, como por ejemplo la relatoria especial para la libertad de expresión, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y dedicación a tiempo completo sobre estos temas, ¿no? Bueno, tocaremos el tema la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Si bien la Corte Internacional de los Derechos Humanos Interamericana tienen un objetivo, ¿no? Y también una gran importancia, ¿no? Ya que es el tribunal de derechos humanos más importante del continente americano, junto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, frente al Sistema Interamericano de la Protección de los Derechos Humanos, y la Corte está ubicada, si bien, en San José, en Costa Rica. Y también fue fundada el 22 de mayo de 1979. El cual durante el séptimo periodo del extraordinario sesiones de la Asamblea General de las Organizaciones de los Estados Americanos, los estados parte de la Convención Americana eligieron primeros jueces para constituir a título personal, ¿no?, la Organización Internacional de los Estados Americanos. Los tribunales estadounidenses, si bien la primera reunión de la Carta se celebró el día 29 y 30, ¿no?, de junio de 1979 en la sede de las Organizaciones de Estados Americanos en Washington, ¿no? Si bien la Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, respondió a aprobar el ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. En esta edición fue ratificado después por los estados partes de la Convención durante el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979. Si bien la Corte Americana fue creada más que todo sobre todo por los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, el cual garantiza por un órgano judicial, el cual debe tener
un tribunal competente, el cual debe proceder de un órgano internacional, el cual tiene como fin también proteger los derechos esenciales del hombre en el continente americano, ¿no? Bueno, en la composición de la Corte. La Corte menciona que está compuesta por 7 jueces, que deben ser nacionales del Estado miembro de la OEA, pero no necesariamente de los estados parte de la Convención. Si bien los jueces son seleccionados por los estados partes de la convención a partir de una lista elaborada por esos países, ¿no? Que enumeran los nombres de juristas con las más altas autoridad moral reconocida competente en cuestiones de derechos humanos y que cumplen con los requisitos para el tamaño de sus funciones, atribuciones. Ejerce las más altas funciones judiciales de acuerdo con las leyes del país, de su nacionalidad o del país que lo recomendó como candidato. No podrá haber 2 jueces en la misma nacionalidad, ¿no? El periodo también es de 6 años y solo puede ser reelegido una vez, ¿no? ¿Quiénes pueden promover la actuación de la Corte? Si bien esto lo menciona, ¿no?, en uno de los reglamentos, el cual podemos decir que las víctimas de violación de derechos humanos no pueden presentar denuncias directamente ante la Corte, pero sí pueden ser representados, ¿no?, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 46, ¿no?, de la Corte, con el artículo 46, ¿no?, de la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual podrá, si lo considera oportuno, someter el caso denunciado ante la Corte. Si antes no se allega algunos de los demás soluciones, contemplan en el artículo 49 y 51, ¿no? Ya. ¿En qué momento la Corte tiene competencia para conocer sobre un Estado? Por ejemplo, la Corte tiene competencia para conocer sobre cualquier caso relativo, ¿no?, a la interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometida, siempre que los estados parten del caso, en el caso no estén de su competencia, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar esta vez de lo que es los tipos de competencia. Según la Corte Interamericana, esta está inspirada más que todo en la Corte Internacional, y como ella tiene 2 tipos de competencia. Los tipos de competencia que tienen son contenciosa. ¿Qué nos refiere cuando nos habla de contenciosa? Más que todo en los que son de competencia denominadas, por así decirlo, se van a extender solamente a las partes o en todo caso estados que forman parte de la convención, y este es de tipo facultativo, es decir, debe pasar por previa aceptación de partes de estos mismos estados para recién pasar por el despacho de esta Corte. Es así que en este punto del proceso referente a esta competencia es vital entender qué magnitudes comprende. Por ejemplo, como vemos en la siguiente diapositiva, nos habla sobre la Corte va a abrirse a 2 tipos de etapas en sí. Es porque la Corte es el único tribunal internacional para examinar denuncias de violaciones de los derechos humanos en los estados americanos, es decir, la Corte en sí se va a dedicar a examinar los casos de violaciones de los estados y que son llevados por la Comisión o por los propios estados, pero nunca serán llevados por los particulares. Ahora, esto se va a abrir en 2 etapas, una vez admitida la demanda. En la etapa escrita, primeramente, nos menciona que se va a iniciar cuando la Corte recibe la demanda y solicita a la parte demandante que elabore una memoria y, en todo caso, es decir, acá el estado acusado, una contramemoria, en respuesta a la memoria solicitada a la parte demandante, en el cual ésta va a hacer su descargo o incluso puede plantear objeciones preliminares que resuelva la Corte, básicamente como un proceso básico que conocemos nosotros. De ahí viene lo que es la etapa oral, en la cual, debido a estas facultades tutelares, la Corte puede decretar medidas de instrucción y medidas cautelares, es decir, puede llamar a testigos o pedir en todo caso que se actúen pruebas que conduzcan a descubrir la verdad sustantiva y no más que todo la verdad formal, sino irse más que todo a lo que es la verdad
sustantiva en todo caso. En este caso, entendamos que cuando el Estado demandado está de acuerdo con la responsabilidad establecida por la Corte, se puede determinar el proceso antes del juzgamiento. Es decir, en este supuesto, la Corte puede o no archivar el caso, sobreseer o pasar a supervisar el cumplimiento del acuerdo entre las partes. Cuando la Corte encuentra responsabilidad del Estado, va a dictar sentencia con eficacia vinculante para las Cortes Nacionales del Estado demandado, y si existiese alguna duda respecto, acerca del alcance de la sentencia final, la Corte va a poder aclarar su decisión. Obviamente esto tiene que ser a petición de las partes, y cuando se haya comprobado una violación, la Corte va a expedir el fallo definitivo que no está sujeto a apelación, pero sí a interposición por la misma Corte a solicitud de cualquiera de las partes. De acuerdo a lo que nos dicta el tipo de proceso contencioso, nos menciona en sí que cuando se da por este tipo de procesos, es decir, la decisión de la Corte, el tribunal no puede atender peticiones que sean formuladas por individuos, sino que va a existir más que todo en los que sean miembros de la Corte, es decir, para dirigir sus denuncias a la Comisión Interamericana debe ser competente para conocer las peticiones que le presente cualquier persona pública. También es importante ver que en este tipo de competencia se lleva por un Estado parte y referente a los cuales no serán presentadas por las mismas, sino que se presentarán ya sea por los mismos Estados cuando hablamos de forma general o también cuando hablamos de que se puede llevar a cabo por las mismas organizaciones. Sin embargo, nunca serán presentadas individualmente. Como bien se mencionó en el anterior párrafo, nos explicaba que estas sentencias que pueden llegar son vinculantes, son obligatoriamente vinculantes, y difiere mucho con lo que es el proceso consultivo que veremos más adelante, porque en la consultiva no es muy obligatoria este aspecto de vincularse. Vamos con el siguiente, que es ahora sí con la consultiva. ¿Qué nos dice? Dice que cuando hablamos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, nos indica la misma Corte que esta misma será objeto de consulta, puesto que una de sus competencias está dirigida para que la Corte pueda ser consultada por los Estados. Sin embargo, nos agrega un preámbulo que nos dice que esta consulta no debe provenir de cualquier Estado, sino te da ciertos parámetros, por ejemplo, que sea miembro de la OEA o que sea parte de la convención en todo caso. Ahora nos dice que en lo que nos dicta la competencia consultiva, nos dice que el Tribunal Interamericano se va a pronunciar acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la misma. En este sentido, la competencia consultiva se va a diferenciar de la primera, es que esta va ligada a lo que son las opiniones vertidas sobre el hecho caso presentado. No es algo así como un fallo que se da en la primera. Y también ya mencionamos que en estos procesos consultivos solamente va a estar presente lo que es la parte, las partes miembros de la OEA o en todo caso los miembros de la Corte. Y en sí las opiniones que vertan sobre esto no amerita que estas sean obligatoriamente vinculantes, como les mencioné, como sí está estipulado en la anterior etapa contenciosa, sino que esto puede ser vinculado o no a estricta voluntad de las partes y claramente lo que dicta el caso en sí. Para finalizar, unas conclusiones, como bien pudimos observar, estos mecanismos de protección de los derechos humanos nos va a permitir identificar estos principales tratados que son muy importantes para los derechos humanos, y hemos podido explicar la compleja facultad que se tiene, ya que se basa básicamente en una serie de protocolos los cuales se deben seguir de acuerdo a estos mecanismos que se establecen para la protección de los derechos. Es decir, se puede identificar los principales tratados y protocolos facultativos que establecen, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. De ahí nos menciona que lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como bien se mencionó,
es un órgano muy importante, ya que cumple con un objetivo, el cual es evaluar estos casos donde se han violentado los derechos humanos en países que aceptaron su competencia y van a emitir decisiones autoritativas, como vimos, por ejemplo, en la competencia contenciosa. Y va a ser un organismo muy vital en lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, puesto que va a promover y busca más que todo promover y proteger los derechos fundamentales de las personas, a través de un conjunto de mecanismos establecidos, como bien lo pudimos observar. Es también importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos aún se enfrenta a desafíos, puesto que en este comité se pasan por unas complejas etapas para dar a conocer bien el caso. Si bien se busca lo que es la protección y promoción del mismo en sus propias facultades, se da en poder identificar cuáles son esos principales desafíos que se enfrentan respectivamente y individualmente respecto a lo que es el caso en sí. Gracias.